La diabetes mellitus es una enfermedad sistémica crónico-degenerativa de carácter heterogéneo, con grados variables de predisposición hereditaria y con participación de diversos factores ambientales, que se caracteriza por hiperglucemia crónica debido a la deficiencia de producción o acción de la insulina, lo que afecta al metabolismo intermedio con los hidratos de carbono, proteínas y grasas. La hiperglucemia sostenida con el tiempo se asocia a daño, disfunción y falla de varios órganos y sistemas, especialmente riñones, ojos, nervios, corazón y vasos sanguíneos. Se va a clasificar en 4 entidades: diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2, diabetes mellitus gestacional y diferentes tipos de diabetes por causas específicas. La diabetes mellitus tipo 1 va a ser ocasionada por la destrucción de las células beta, produciendo una deficiencia absoluta de la insulina. La diabetes mellitus tipo 2 será por un déficit progresivo en la secreción de la insulina, esto tras un proceso de resistencia a la misma. Y la diabetes mellitus gestacional se diagnosticará en el segundo o tercer trimestre en el embarazo sin que haya antecedentes previo de la misma. También tendremos tipos específicos de diabetes mellitus. Estos serán por síndrome de diabetes monogénica, como síndrome de Modi, diabetes neonatal, esta puede ser transitoria o permanente, también por defectos genéticos en la acción de la insulina, por enfermedades del páncreas exócrino como fibrosis quística, pancreatitis y neoplasias, por endocrinopatías como acromegalia, síndrome de Cushing y glucagonoma, y también diabetes inducida por sustancias químicas. Estos pueden ser por glucocorticoides, agonistas beta-adrenérgicos y por interferón alfa. Bueno, los principales síntomas que se ocasionan en la diabetes se centran principalmente en cuatro principales, que son las 4P: la poliuria, la polidipsia, la polifagia y la pérdida de peso. Están relacionadas entre sí y ocasionan todas las demás sintomatología. La poliuria es la excreción aumentada de orina. Esta se origina debido a que el aumento de glucosa en la sangre pues tiene que ser disminuido por el organismo. Esta va a ser por vía urinaria, y para esto va a ocasionar una glucosuria, es decir, un aumento de glucosa en la orina y para ser desechada. Esto de igual forma va a conllevar a la polidipsia, que es el aumento en la sed. Para que se lleve a cabo la poliuria es necesaria una gran cantidad de agua. Para esto así se puede eliminar la glucosa, y esto va a generar una resecada a nivel en la mucosa lingual, en la respiratoria, y de igual forma puede provocar la sed nocturna, que es muy común en pacientes con diabetes. Luego sigue la polifagia, de igual forma es el aumento de apetito. Aquí, debido a la falla en la glucosa, pues los órganos no van a estar recibiendo glucosa de forma adecuada, ¿no?, en las células de estos. Entonces se va a estimular el sistema nervioso para inducir un estado de hambre, y así el cuerpo pueda obtener energía, glucosa, de forma manual, para obtener más glucosa. Y luego está la pérdida de peso. En esta, debido al mismo nivel, debido a esta falta de captación de glucosa en las células, pues el organismo, pues además de la anteriormente visto, pues también va a estimular la síntesis de glucosa hepática para obtener la propia glucosa. Esto va a aumentar el estado hiperglucémico, y de igual forma, debido a la síntesis de glucosa, pues se van a utilizar los nutrientes que ya tiene el organismo. Esto va a condicionar el adelgazamiento, y estos son los principales síntomas de la diabetes. Diagnóstico de la diabetes mellitus tipo 2. Comencemos con las pruebas diagnóstico, las cuales en base a los niveles de glucosa en plasma nos ayudarán a diagnosticar si un paciente tiene diabetes. Tenemos 3 pruebas. La primera es una prueba rápida de glucosa en plasma, la cual consiste en tomar una pequeña muestra de sangre de uno de los dedos del paciente. La segunda es la prueba de hemoglobina glicosilada y consiste en tomar una muestra de sangre de la vena del brazo del paciente. Y la tercera prueba es la prueba de tolerancia a la glucosa, y esta consiste en ingerir 75 gramos de glucosa vía oral y posteriormente medir la glucosa. Tenemos
criterios diagnósticos y son 4. El primero es tener una glucosa en ayuno mayor o igual a 126 miligramos sobre decilitro, es decir, no haber ingerido alimentos en las últimas 8 horas. El segundo criterio es tener una glucosa plasmática mayor a 200 miligramos sobre decilitro 2 horas después de haber ingerido 75 gramos de glucosa vía oral. El tercer criterio es tener una glucosa al azar mayor a 200 miligramos sobre decilitro, es decir, que se puede medir a cualquier hora del día, pero no en ayuno. Y por último, tener una hemoglobina glucosilada mayor o igual a 6.5%. Tratamiento no farmacológico de la diabetes mellitus tipo 2. En el tratamiento no farmacológico tenemos dos aspectos muy importantes que influirán en el cambio de vida del paciente. Estos son la dieta y la actividad física. En la dieta se debe de tomar en cuenta que se debe de recibir atención nutricional por parte de un especialista, por lo cual cada paciente tendrá su propio régimen alimenticio en base al estilo de vida que antes llevaba. Se podrá observar que el especialista hará modificaciones, ya sea eliminando o sustituyendo alimentos, así como también habrá modificaciones en los horarios y la forma de comida del paciente. Las consideraciones establecidas para una dieta son que los carbohidratos tendrán un aporte de 45 a 65% de calorías totales, las proteínas tendrán un aporte de 15 a 20% del valor calórico total y las grasas tendrán un aporte menor al 7% de las calorías totales. Cabe resaltar que la fibra en una dieta ayuda a mantener un mejor control glucémico e insulínico, por lo cual su consumo debe de ser entre 20 a 35 gramos por día. Y por último, las cantidades de sodio no deben de superar los 2.300 miligramos por día. La actividad física es fundamental para el tratamiento y control de la diabetes, por lo cual los pacientes deberán de realizarla de manera moderada, continua y aeróbica, y se debe de tomar en cuenta que no se debe de realizar actividad física en condiciones de extremo frío o calor y tampoco en periodos de descontrol metabólico, esto con el fin de evitar otro tipo de complicaciones. Tenemos dos tipos de ejercicio que pueden realizar los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, el ejercicio aeróbico, que es de baja intensidad y de larga duración. Su duración es de 20 minutos y su frecuencia debe de ser de 3 a 4 días a la semana. El ejercicio de resistencia ayuda a disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y se realiza 2 veces por semana. Consta de 8 a 10 ejercicios y cada ejercicio tiene de 10 a 15 repeticiones. Algunos ejemplos de ejercicios que puede realizar el paciente es salir a caminar, realizar natación, andar en bici, trotar, realizar yoga, bailar, levantamiento de pesas y saltar la cuerda. Los beneficios que trae consigo realizar actividad física es que ayuda a mejorar los niveles de glucosa en sangre, aumenta la sensibilidad de insulina, mejora la presión arterial, ayuda a reducir la grasa corporal y bajar de peso y disminuye el riesgo de padecer enfermedades. Bueno, ahora siguen los fármacos usados para combatir la diabetes, que son antidiabéticos orales y la insulina. La metformina es una biguanida que entra en el campo de los sensibilizadores de insulina. Estos fármacos pueden aumentar la captación de glucosa en los órganos insulinodependientes. En específico activa la MPK. Las principales contraindicaciones de este medicamento es pacientes con insuficiencia hepática, renal o cardíaca y también la deficiencia de vitamina B12 en mujeres embarazadas y periodo de lactancia. Los efectos adversos son de tipo gastrointestinal y se puede producir acidosis láctica. Estas solidinedionas, como la pioglitazona y rosiglitazona, son medicamentos agonistas de PPAR gamma que van a cumplir esta función y de igual forma van a aumentar la captación de glucosa en los órganos insulinodependientes. Las contraindicaciones es no recomendable en mujeres en periodo de lactancia o embarazadas y personas con insuficiencia hepática o cardíaca.
Y los efectos adversos incluyen edema, riesgo de fractura osteoporótica, insuficiencia cardíaca y aumento de peso. Los secretagogos son fármacos capaces de aumentar la secreción de insulina en las células beta. De esta forma se despolarizan estas mismas células, se cierran los canales de potasio y se abren los canales de calcio. Aquí se pueden encontrar las sulfonilureas de primera, segunda y tercera generación. Las consideraciones es no utilizar en pacientes con insuficiencia renal, embarazos, alergias o con cirugías recientes. Y el principal efecto secundario de estos es la hipoglucemia. Las miclitinidas tienen el mismo mecanismo de acción y efectos secundarios que las sulfonilureas y se puede encontrar la ripaglinida y nateclidina. No es recomendable en pacientes con insuficiencia renal, hepática y mujeres embarazadas. Los inhibidores de alfa-glucosidasa se encargan de disminuir los niveles de glucosa al interrumpir la conversión de polisacáridos en monosacáridos a nivel intestinal. Aquí se puede encontrar la carbosa y el miglitol. Los efectos adversos son flatulencias y diarrea y no es recomendable en pacientes con insuficiencia renal. Sistema de incretinas. Las incretinas son todas estas hormonas capaces de potenciar la secreción de insulina, como el GLP-1, el polipéptido insulinotrópico dependiente de glucosa. Aumentan la secreción de insulina y disminuyen la de glucagón. Aquí se pueden encontrar dos tipos de fármacos que apoyan este efecto: los inhibidores de dipeptidil peptidasa 4 y los agonistas de GLP-1. Estos inhibidores aumentan las concentraciones de las incretinas al evitar su degradación. No es recomendable en pacientes con insuficiencia hepática, embarazo o lactancia. Y los efectos adversos incluyen cefalea, nasofaringitis y alteraciones hepáticas. Los agonistas de GLP-1 cumplen la misma función que esta incretina. Y los principales efectos secundarios son de tipo gastrointestinal y no es recomendable usar en pacientes con diabetes mellitus tipo 1, gastroparesia o mujeres embarazadas. Los inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2 buscan la disminución de glucosa al expulsarla por vías urinarias y inhiben ese cotransportador, que se encarga del 90% de la reabsorción. Los medicamentos incluyen dapagliflozina, canagliflozina y empagliflozina, que son principalmente permitidos en México. Los efectos adversos son riesgos de fracturas osteoporóticas, resequedad en boca y posibles infecciones por vía urinaria. Recomendaciones: no es usar en pacientes con insuficiencia renal o mujeres embarazadas. Las insulinas son usadas para combatir la hiperglucemia, principalmente en pacientes con diabetes mellitus tipo 1. Estas inyecciones son principalmente por vía subcutánea y siempre hay que cambiar los sitios de administración para evitar lipodistrofia. Las indicaciones es permanentemente en diabetes mellitus tipo 1, cetoacidosis diabética y diabetes de inicio reciente pero con pérdida de peso. De igual forma, se puede usar de forma temporal hasta que se pase a una mejor situación. Por ejemplo, en la diabetes mellitus tipo 2, que no presenta mejoras por un periodo de 2 o 3 meses en los niveles de glucosa. Además del estado hiperosmolar, algunas infecciones o diabetes gestacional. Hay distintos tipos de insulina de acuerdo a su inicio de acción, efecto máximo y tiempo de duración. Estos son de tipo ultra rápido, intermedia, prolongada y premezclada, todas con sus características únicas. Estas son una gráfica de los tiempos de acción. Y los principales efectos adversos que se presentan al usar la insulina es el fenómeno del alba, que hay un efecto, hay un aumento en las hormonas contrarreguladoras de la insulina por la noche y en la mañana se presenta un estado hiperglucémico. El efecto de Somogyi es similar, pero en este se presenta un estado hipoglucémico nocturno para la misma situación. Y luego se puede presentar la hipoglucemia debido a una dosis errónea, ejercicios inadecuados, saltarse comidas. El paciente ya es en una edad avanzada, tiene varias variables y hay una disminución en el nivel de glucosa. La lipodistrofia es la disminución es la administración errónea de las insulinas debido a no cambiar los sitios de administración. Estos son cambios en la grasa corporal. Y finalmente la alergia. Estas son para personas que tienen reacciones exageradas a las inyecciones de las insulinas. Y esto es todo respecto a la farmacología usada para combatir la diabetes. Diabetes mellitus presenta dos tipos de complicaciones, las agudas y las crónicas. Dentro de las agudas encontraremos el estado hiperglucémico
glucémico hiperosmolar, a la cetoacidosis diabética y a la hipoglucemia. La cetoacidosis diabética es una complicación metabólica aguda y está caracterizada por hiperglucemia, hipercetonemia y acidosis diabética. Esta complicación es más común en pacientes de diabetes tipo 1. Es causada por infecciones graves, la falta de administración de insulina en pacientes ya diagnosticados, infartos silenciosos y accidentes cerebrovasculares. Algunos síntomas que presentará será pérdida de peso, dolor abdominal, náuseas, vómito, fatiga, disnea y el característico aliento a frutas. El tratamiento es la sustitución de líquidos, ya sea por vía oral o intravenosa, la sustitución de electrolitos y la terapia de insulina por vía intravenosa, y las consecuencias que puede ocasionar es la falla de órganos, el coma e incluso en algunas ocasiones la muerte. La hipoglucemia es la glucosa en concentración plasmática menor o igual a 70 miligramos sobre decilitro y puede ser la primera manifestación de la diabetes tipo 1 no diagnosticada. Es causada por tratamientos farmacológicos como los antidiabéticos orales, el aumento de las hormonas reguladoras, la omisión o retraso de una comida, un excesivo desgaste físico no ajustado terapéuticamente y el consumo de alcohol. Algunos síntomas son la sudoración, taquicardia, náuseas, vómitos, cefalia, depresión, cambios del estado de ánimo, crisis convulsivas y el coma. El tratamiento de la hipoglucemia leve o moderada es con 15 a 20 gramos de glucosa de rápida absorción y en la severa 20 mililitros de solución glucosada al 50% o administración exógena de glucagón. El estado hiperosmolar hiperglucémico es característico de hiperglicemia, hiperosmolaridad y deshidratación sin cetoacidosis significativa y es más común en pacientes con diabetes tipo 2. Algunas de las causas son las enfermedades o infecciones agudas, tratamiento con insulinas inadecuado o no completado, diabetes previa no diagnosticada, neumonía y algunos fármacos. Algunos de los síntomas que se presentarán será la deshidratación, hiperventilación, somnolencia, polidipsia, piel reseca, ansiedad y mareo ortostático. El tratamiento para esta complicación será la fluidoterapia, la insulina, el potasio y electrolitos por vía intravenosa, y algunas consecuencias que puede ocasionar son las convulsiones, el ataque cardíaco, accidentes cerebrovasculares y el coma. La diabetes mellitus puede producir complicaciones vasculares y neurológicas, ya que las altas concentraciones de glucosa dañan a los vasos sanguíneos, derivando las complicaciones macro y microvasculares. Las complicaciones macrovasculares afectan vasos sanguíneos de calibre importante y pueden causar cardiopatía isquémica, enfermedad cerebrovascular y arteriopatía periférica. En las microvasculares se afectan vasos sanguíneos de pequeño calibre y pueden ser causantes de retinopatía, nefropatía y neuropatía diabética. Una diabetes mal controlada hace que se aumente el colesterol en las arterias, o bien llamado arteriosclerosis, lo que puede obstruir el flujo de la sangre a los tejidos, y esto puede provocar infartos principalmente al corazón y al cerebro, lo que provoca la cardiopatía isquémica y la enfermedad cerebrovascular y también la arteriopatía periférica. La retinopatía es la complicación crónica que disminuye la agudeza visual. Con la retinopatía, los vasos sanguíneos de la retina se dañan y se pierde la capacidad para percibir adecuadamente los rayos de luz, por lo cual el paciente puede ver manchas negras en el campo visual, visión borrosa, disminución de la vividez de los colores o la pérdida total de la visión. Es por eso que los pacientes con diabetes tipo 1 deben acudir al oftalmólogo 5 años después de haber sido diagnosticados, y los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 deben ir enseguida de ser diagnosticados y después de eso volver cada año o cada que el oftalmólogo lo indique. La nefropatía diabética. Los riñones comienzan a dejar pasar proteínas a la orina, conocida como proteinuria, y con la progresión de esa condición se comienza a producir la enfermedad renal, lo que puede llevar a una falla renal o muy probablemente a una diálisis. Los síntomas de la nefropatía diabética son la pérdida de peso, hinchazón de los tobillos o pies, hinchazón en la región de los ojos, calambre, fatiga y ganas de ir al baño a orinar en repetidas ocasiones, o bien no se pueden presentar síntomas desde un inicio.
Por eso el médico manda estudios para verificar que la creatinina en sangre y las proteínas en orina sean correctas. La neuropatía diabética afecta a los nervios y se puede presentar en 4 grupos: proximal, periférica, mononeuropatía y autonómica. Dependiendo de qué tipo de neuropatía se presente, los síntomas pueden ser dificultad para percibir dolor, dificultad para percibir los cambios de temperatura, sensación de cosquilleo, dolor o quemazón en las extremidades, úlceras o infecciones en los pies, lo que puede llevar en casos muy extremos a una amputación. A esto también se le conoce como pie diabético, que es el resultado de una neuropatía o arteriopatía periférica o la combinación de ambas complicaciones. También se presentan cambios en el hábito intestinopatía o arteriopatía periférica o la combinación de ambas complicaciones. También se presentan cambios en el hábito intestinal, diarrea, estreñimiento o perder la capacidad de sentir los síntomas de hipoglucemia, palpitaciones, sudoración, temblor, mareo, alteraciones del estado mental, entre otros. Es por eso que la diabetes debe estar muy bien controlada para no llegar a este tipo de complicaciones. Como conclusión a esto, podemos decir que la diabetes mellitus es un gran problema a nivel mundial, debido a la alta tasa de mortalidad y morbilidad que existe. También podemos concluir que las altas concentraciones de glucosa por largos periodos de tiempo inducen a cambios metabólicos importantes. Estos conllevan alteraciones generalizadas en el organismo de los pacientes. También las complicaciones recurrentes y de difícil control, en especial en los pacientes con pobre control glucémico, afectan significativamente la calidad de vida de los pacientes.